¿Qué tal, chicos? Ya en este video vamos a entrar de lleno a los subgéneros dramáticos. Recordemos que hay distintos géneros literarios, que está el género narrativo, el género lírico y el género dramático, que es al que vamos a entrar, y también el ensayo literario. Recordemos que estos géneros literarios son básicamente una clasificación, los ordenamos en distintos grupos, los clasificamos, los catalogamos, de acuerdo a las características o forma que presentan, ya que algunos son diálogo, algunos son prosa, algunos están escritos en verso, y también en cuanto a su contenido, a la información que contienen o dependiendo para qué nos sirvan. Los clasificamos, los vamos organizando, ordenando en distintos géneros y a su vez también en subgéneros. Consideremos que estos géneros o subgéneros han ido evolucionando, no necesariamente son idénticos, pero mantienen en esencia un hilo, unas características que lo mantienen dentro de un género. Esta evolución pues depende de la cultura, la época y el tiempo. Entonces, ahora sí, de los géneros literarios que son narrativo, lírico, dramático y el ensayo literario, vamos a entrar en este video acerca de del género dramático y sus subgéneros, o sea, cada una de sus divisiones que tiene. Pues prácticamente son tres, solamente está la tragedia, la comedia y el drama. Aquí dice una separación aquí a simple vista. La tragedia y la comedia, por decirlo así, van de la mano, y el drama se puede considerar un tercer subgénero dramático que surgió posterior a la tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia tienen su origen principalmente en Grecia, y es algo que tenía que ver con la intención de comunicar un final, a veces un final eh, triste, fatal, o a veces un final feliz, donde todo se resolvía de forma sencilla. Recordemos un poco acerca de qué era el género dramático. Para poder entender los subgéneros, tendríamos que entender en qué consiste el género dramático. Y pues por aquí lo puse un poco. Es la representación de acontecimientos. En realidad, el género dramático no es que algo sea real, sino se representa a través de personajes, o en este caso, cuando es teatro, pues a través de los actores. Ok, su forma de presentarse es a través de los diálogos o del diálogo y de las acciones de los personajes o actores que se manifiestan o se presentan en escena. Para esto, pues hay que usar acotaciones, también ya lo mencionamos, las acotaciones son esas pequeñas marcas que indican qué se hace en ese contexto o en ese momento. Si entra el actor, sale, si habla en voz baja, en voz alta, o todo lo que rodea al diálogo, ¿de acuerdo? Y por último, en el género dramático, su estructura se divide en actos y escenas. Para entenderlo mejor, para ver cómo se desarrolla, se divide en actos y escenas. Ok. Como decía hace rato, la tragedia y la comedia van, por decirlo así, de la mano, se oponen y a la vez se complementan, ya que la tragedia, algunos lo dicen así de simple, la tragedia pues tiene un final triste y la comedia un final feliz. A veces así de simple se define. Sin embargo, pues sabemos que no es, las cosas a veces no son tan simples como parecen. Ok, la tragedia principalmente tiene que ver con un final infausto. Esto de final infausto se refiere a un final fatal, generalmente tiene que ver con la muerte, o un final eh, triste que no se puede evitar. De hecho, aquí lo puse como tal, es un inminente o inevitable final infausto. Es un final que, por más que el héroe o el personaje principal de la tragedia luche en contra de su destino, es imposible que pueda evitarlo. Esto, al presentarse este tipo de diálogo, tiene una finalidad de producir en el espectador o en el receptor. En este caso, si es un lector o alguien que lee el texto, es un lector. Si va a una obra de teatro, pues es un espectador. Trata de transmitir emociones específicas. A veces son emociones de sorpresa, de terror, de emoción. Uh, y a esto
en Grecia se le llamaba catarsis. Esa palabra es una palabra particular, esta cuestión de la catarsis, que trataba de que el espectador se identificara con el personaje principal, de tal forma que a través de identificarse con este personaje principal, se liberara de una forma, por decirlo así, espiritual, acerca de cosas que traía. Entonces, la tragedia tiene que ver más con el final y con esta liberación de emociones y sensaciones que puede causar en el espectador. ¿Okay? La comedia, igual, tiene que ver con el final. Hay una resolución definitiva de conflictos. Sabemos que por más que le esté yendo mal al héroe, al personaje principal, todo finalmente se va a resolver bien y va a salir algo. Va a salir otro héroe, se va a resolver de alguna forma misteriosa, pero finalmente se va a resolver el conflicto y todos, como dicen por ahí, vivieron felices por siempre. Ok. Esta obra, las comedias, nos sirven o se sirven muchas veces de la burla o ridicularización de las debilidades y vicios de la humanidad o de las culturas o de las sociedades. Y con esto causa gracia o risa. De hecho, a veces lo vemos en parodias o en programas de televisión cómicos donde se burlan de ciertos defectos, tal vez no físicos, pero sí de cualidades o actitudes del ser humano y nos causa risa. Pero en realidad esta situación que nos causa risa nos invita a la reflexión crítica sobre nosotros mismos, sobre alguien que es muy avaricioso, sobre alguien que es muy ingenuo, sobre alguien que es muy beligerante o leonero, por decirlo así, busca la forma de ridiculizar esto y nos crea gracia o comicidad, pero en realidad lo que se busca es generar una reflexión acerca de la sociedad. Ok, por último, tenemos el drama y como tal pues sería la combinación de la tragedia y la comedia, donde no tanto se enfoca tal vez en el final, si es feliz o trágico, sino más que nada en cómo se desarrolla toda esta serie de acontecimientos y hace énfasis en el desarrollo de la narración, o en este caso de la representación escénica. Se trata con este tipo de subgénero dramático, generar reflexión en los espectadores a través de distintos temas. Pueden ser temas súper particulares y comunes a nivel local, o pueden ser temas universales, el amor, el odio, la muerte, la vida, cosas muy generales, o como decíamos, temas particulares sobre un acontecimiento cotidiano, no sé, alguien que se despierta y no encuentra, no sé, leche en su refrigerador, y se puede hacer un drama de esta situación particular, o como decíamos, de temas súper complejos y profundos. Ok. En realidad, como ya lo dijimos, los subgéneros dramáticos, todos y cada uno de ellos se trata de representar acontecimientos a través de los diálogos, a través de las acciones de los personajes y cómo están divididos estos en actos y escenas. Así que, pues esos son los tres subgéneros principales. Nuevamente, habrá más estudiosos, autores que dividan más subgéneros a su vez, pero nosotros entramos solamente a estos tres subgéneros. Ok. Muy bien, pues sería todo. Les dejo ahí abajo una pregunta para contestar. Les mando saludos y espero se encuentren bien. Adiós.